Bien, shalom y muchas bendiciones para todas las personas que comienzan a conectarse para nuestra clase de Infortemi el día de hoy. Estamos contentos de poder mantener este contacto a través de este recurso tan importante como lo son las redes sociales. Por lo que saludamos a todas las personas que desde ya comienzan a conectarse. Inés, saludos a la familia, muchas bendiciones para ti. Hoy me toca hacer la clase desde este lugar, les explico por qué. Estamos en el Congreso de Mujeres de nuestra iglesia, acá Renuevo Miami, y esta actividad del Congreso de Mujeres tiene en unos minutos el inicio, y eso no me va a permitir poder realizarlo desde la locación de la iglesia. Erika Ponte, saludos. Giselle, saludos. Río de Janeiro. Hoy sí puedo visualizar un poco los mensajes. Mire, es muy importante que cada una de las personas que están conectándose, y Distineo, saludos por favor a tu esposo, Inis, al pastor, salúdamelo de igual manera. Jennifer Grager, a todos. Mire, le quiero pedir por favor que ahorita que se está conectando le dé pulgar arriba, porque esto es lo que va a mejorar que nuestras visualizaciones puedan ir cada vez haciendo un mejor trabajo en las redes sociales. Entonces, por favor, un momentico allí, dele pulgar arriba, dele like al video, que esto es muy importante. Bueno, y continuamos con nuestra clase del día de hoy. Marbeli, saludos. No voy a saludar más por ahora porque quiero comenzar la clase. Y recuerden que estamos en una etapa bien importante. Quiero antes aclarar sobre lo que hemos venido desarrollando. Anunciarles que el próximo miércoles vamos a tener nuestro tiempo de oración, que ha sido sin duda alguna una gran bendición. Pero no lo vamos a tener por el Instagram que normalmente siempre lo hacemos. No lo vamos a tener por Gustavo Moros Oficial. Se le va a informar cuál va a ser el Instagram para nuestro tiempo de oración. Creo que a partir de mañana en el servicio de oración. También quiero aprovechar para saludar a todos nuestros hermanos que están en distintos países. Ahorita saludaba a Iris, Tineo, y las personas que están en Argentina, las personas que están en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia. A todos les envío un saludo muy caluroso. Giovanni en Perú, Centro Cristiano Renuevo en Perú, y cada persona que está allí trabajando para el Señor. Ok. Lo otro que quiero informarles, y que es muy necesario aclararlo, hoy voy a utilizar el vehículo para dar la clase porque estamos en el Congreso y en este momento están prácticamente usando la locación donde siempre damos nuestras clases para las actividades propias del Congreso. Y lo otro que también quiero informarles es que el Instagram Gustavo Moros Oficial va a cambiar esta semana. Y por supuesto, recuerde que es muy importante darle pulgar arriba, darle like al video. Y si usted puede hacerlo de una vez, buenísimo, fabuloso. Veo 18 personas conectadas y solamente 13 like. Yo quisiera que en la medida que se vayan conectando, vayan haciéndolo para que sea mucho más efectivo y eficiente lo que estamos haciendo a través de las redes sociales. Bien, mis queridos hermanos, voy a recapitular un poco. De igual manera, anunciarles que en este momento, el día de hoy, cambió la hora acá en la Florida. Hay una época del año cuando nosotros tenemos que quitarle una hora al reloj o bajar una hora en nuestro reloj porque existe ese cambio del uso horario. Es decir, que en este momento que aquí son las 2 de la tarde, son, para serle más específico, las 2 y 20 minutos
En Venezuela deben ser las 3:20. Entonces también nos vamos a poner de acuerdo para todo esto y informarles cuándo vamos a seguir dando nuestras clases a partir de la próxima semana, porque ya no va a ser obviamente a las 3, pero estén pendientes porque nos vamos a detener este tiempo que estamos realizando, ya no solamente para Venezuela, este tiempo que estamos realizando para el mundo. Hermanos que nos siguen y nos oyen en Chile, en Argentina, en Perú, en España, en Colombia, Venezuela y por supuesto algunos estados de la Unión Americana. Así que mientras se siguen conectando, vamos a ir a nuestra clase el día de hoy. Algo importante que habíamos estado estudiando en relación a lo que es la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo en el creyente, tiene que ver con la intervención de 3 elementos para que una persona pueda cambiar. Decimos que la gente puede cambiar, pero el cambio pudiera ser muchas veces una modificación en la conducta de la persona, ya que una transformación genuina solamente se puede dar a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los recursos que utiliza el Espíritu Santo para que una persona pueda experimentar una transformación genuina? Y recuerde que esta es la palabra metamorfosis, que se usa especialmente cuando se menciona en el libro de Romanos, capítulo 12. Y Pablo escribe: transformaos, haya una metamorfosis, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, dando a entender que la transformación es una autodeterminación que tiene el individuo, que tiene la persona, pero que lamentablemente no puede hacerlo solo si no intervienen otros 2 elementos que son los que estamos estudiando en este preciso instante. Decíamos, el primero, y solamente los voy a mencionar, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Tiene que ver con lo que Pedro enseñaba al decir que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Una persona no puede cambiar si no experimenta un nuevo nacimiento. Allí nace todo, de allí parte todo. Sin embargo, a pesar de que alguien pueda nacer de nuevo, no es garantía de transformación. En el momento que nacemos de nuevo, hay un traslado, hay un cambio de posición, hay una nueva condición. El creyente es trasladado del reino del príncipe de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero la persona sigue todavía teniendo malos pensamientos, aún continúa con hábitos. Hay una posición encontrada en este particular, porque algunos dicen que la persona no tiene una naturaleza pecaminosa, sino que tiene que luchar con hábitos, con los que están, estos hábitos que están arraigados en el ser humano. Y otros dicen que es una lucha entre el nuevo nacimiento y la nueva creación de Dios, que es la naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa. Yo no voy a entrar en este momento saludos Silvia, no voy a entrar en este momento a discutir si tenemos 2 naturalezas o tenemos la naturaleza divina y estamos luchando contra hábitos, contra vicios, porque esto nos traería más bien a otra clase. Ahora, lo que sí es seguro es que cuando una persona nace de nuevo, todo comienza. Pero al decir que todo comienza, estoy también tratando de que me puedan entender que no está lista la persona. Sigue teniendo malas actitudes, sigue teniendo malos pensamientos, sigue teniendo hábitos, sigue teniendo una cantidad de cosas que han sido prácticamente la vida que ha desarrollado durante toda su existencia. Llega Cristo, entra el Espíritu Santo a morar en él, pero eso no quiere decir que la persona ha sido cambiada. Eso no quiere decir que la persona ha sido transformada, sino que todo el proceso de transformación apenas ha comenzado.
mediante el nuevo nacimiento. El segundo factor que interviene en esto es la intervención de la iglesia. Leíamos el pasaje de Juan capítulo 11 cuando Lázaro es resucitado por el Señor Jesucristo, y una vez que él sale de la tumba, enseña la Biblia que venía atado las manos, los pies y envuelto en un sudario. Y aun y cuando Jesús lo trae a la vida, es importante darnos cuenta que Jesús no lo desata, sino que le dice a las personas que están allí, desatadle. Es decir, vemos en esa analogía bíblica que quien trae de la muerte a la vida a una persona, quien le hace nacer de nuevo, es Dios mediante su Espíritu Santo, pero la iglesia tiene la responsabilidad de desatar al individuo. Ahora tenemos dos elementos hasta ahora: el nuevo nacimiento, lo que debe realizar la iglesia o la intervención que la iglesia necesita hacer para que la persona pueda ser transformada, y número 3, la autodeterminación o la voluntad que tiene el individuo para querer cambiar. Si la persona ha nacido de nuevo, si la iglesia está brindando todos los recursos que necesita, pero el individuo no tiene la menor intención de cambiar, la transformación no se puede dar. Si el individuo tiene toda la determinación y la voluntad de cambiar, pero no nace de nuevo, y por supuesto la iglesia puede colaborar, pero la persona no tiene el deseo de cambiar, tampoco existe en ese momento el proceso de transformación. Si la persona está en la iglesia y la iglesia está brindando todos los recursos, pero ni quiere cambiar, ni nació de nuevo, tampoco se da la transformación. La transformación es el resultado de un nuevo nacimiento, la participación de la iglesia y la voluntad que tiene el individuo, su autodeterminación de querer cambiar. Es por eso que el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, venimos señalando este versículo, dice: quítese de vosotros autodeterminación, voluntad, deseo de cambiar. Quítese de vosotros, quítese de vosotros. No está diciendo el Señor se los va a quitar. Pídanle al Señor que se los quite. No, es tu voluntad, es tu autodeterminación, es el deseo que existe y la iniciativa que tienes que tomar tú para poder cambiar. Si no tomas esa iniciativa, si eso no sucede, es prácticamente imposible que una persona pueda cambiar. La parte que nos ha preocupado mucho es que hemos venido tratando de que todos puedan entender de forma hipotética que una persona nació de nuevo y que la persona quiere cambiar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para ayudar a que ese individuo sea desatado? Porque viene con vicios, con mañas, hábitos. Yo no sé si muchos de ustedes saben que hace algunos años yo tuve la oportunidad de adoptar un niño. Por cierto, ayer estaba conversando con él, está en Venezuela, Gabriel Serpa. Yo lo adopté cuando él tenía 8 años. Y nunca voy a olvidar que fue tan difícil que este muchacho pudiera cambiar, pudiera ser transformado, a pesar de que en el hogar se le estaba brindando todo lo que él necesitaba, a pesar de que él tenía todos los recursos, pero había algo que se convirtió prácticamente en el problema de cambio de Gabriel. Y es que él venía con hábitos, venía con mañas, y esos hábitos eran un lastre que se convertían en un enemigo potencial para que, a pesar del beneficio que él estaba teniendo de ser parte de una familia, luego de haber vivido toda su infancia en la calle, un niño que había estado en el Madre Emilia, que es un orfanato, un niño que había estado gran parte de su vida en la calle. En una oportunidad yo quise llevarlo para que conociera a su familia. Alguien me dijo que sabía dónde vivía su abuela con alguno de sus hermanos y nos fuimos, hicimos un viaje
Y mi propósito era que él conociera a su familia. Y a mí me dio tanto dolor cuando llegamos a la casa donde vivían ellos, estos familiares, que era una zona rural. Y apenas yo me bajo del carro, el poco muchachito, barrigoncito, desnudito, salieron corriendo con la inquietud porque no sabían quién nos estaba visitando. Y cuando se baja Gabriel y la abuela lo ve, lo primero que me dijo fue: él no viene para mi casa otra vez, yo no lo puedo tener. Y yo le aclaro, no, yo no lo estoy trayendo para que se quede. Yo quise que él viniera a conocer a su familia. Pasamos la tarde allí y luego nos fuimos. Durante los primeros meses, la mayoría de los hermanos de la iglesia me regalaron ropa para él, zapatos para él y una cantidad de cosas que él no tenía porque vivía en la calle. Y puede creerme que hacíamos los servicios los martes, el primer martes de oración, cuando vamos saliendo de la casa, él se puso los zapatos rotos, los pantalones sucios, la camisa vieja y una chaqueta, me acuerdo yo, una chaqueta que él traía de la calle, roja, Ferrari, sucia y hedionda. Y yo le pregunto: Gabriel, hijo, si tienes ropa nueva, ¿por qué te vas a poner esos zapatos rotos y toda esa ropa sucia? Obviamente él fue y se cambió, pero el gran problema que enfrentamos nosotros como familia fue hacer que él se deslastrara de hábitos que, aunque obviamente eran malos, estaban arraigados a su personalidad. Porque era lo que él había hecho durante toda su vida. Y esos hábitos podríamos compararlo como las ataduras con las que viene Lázaro, y que al venir de muerte a vida, la iglesia tiene que ayudar a desatar. Es triste lo que le voy a decir, pero hay personas que tienen tantos años en la iglesia, tantos años de haber nacido de nuevo, y todavía están sus manos atadas, sus pies atados, su rostro envuelto en un sudario. Esto es como para hacer una analogía representativa de lo que sucede cuando una persona, aun y cuando nace de nuevo, no ha podido ser transformado. Problemas de pornografía, problemas de promiscuidad sexual, problemas de rebelión, falta de sujeción, problemas de chisme, X cantidad. Y muchas veces uno diría, bueno, el gran problema lo tiene la gente que viene del mundo. Pero quiero decirle algo: muchas personas que vienen de iglesias enfrentan estos mismos problemas porque a lo mejor fueron víctimas de ser parte de una congregación en la que a pesar de que han nacido de nuevo y crecen en el evangelio, esta congregación tiene una influencia de religiosidad muy grande. Entonces ellos tienen hábitos porque la mala percepción del evangelio los lleva a creer que esa es la conducta adecuada. Cuando van a una iglesia en donde se confrontan con la palabra, a ellos les cuesta soltar todo esto porque tienen que luchar contra los hábitos. Te recuerda que yo siempre le contaba la historia de la mula que ayudó para construir la colina de Marte en Atenas. Esta mula comenzó a subir por 25 años material y a bajar todos los días a la misma hora, todos los días a la misma hora, subía y bajaba, todos los días, subiendo material para construir lo que se conoce como la colina de Marte. Después de 25 años, el animal ya viejo y cansado le dan la libertad, pero hasta sus últimos días, él se mantuvo subiendo y bajando, a la misma hora que lo hacía para subir y a la misma hora que lo hacía para bajar. Ya nadie lo obligaba, ya no le ponían ningún tipo de carga con material, pero ese animal estaba luchando y murió con un hábito o con una costumbre de 25 años que lo habían marcado.
Y recuerde que la palabra carácter tiene que ver con marca, que es una definición del griego al español. De tal manera que usted se va a dar cuenta que hay personas que lo que les está costando y lo que les ha costado toda su vida es que no han podido soltar el lastre, no solamente del mundo, aún de otras iglesias con las que se habituaron y se acostumbraron. Y ese lastre, que son hábitos, costumbres, mañas, o llamémoslo malas mañas, están arraigadas a la personalidad. Y es donde la iglesia tiene que saber cómo trabajar para ayudar a esa persona. Súmele a eso lo que decíamos que forma parte de la personalidad, un temperamento inherente en el individuo, y súmele a eso la educación, más todo lo que le ha tocado vivir a lo largo de su vida. Y va a encontrar personas que aun y cuando vean que lo que le están ofreciendo es mejor, el caso de Gabriel, el niño que yo adopté, el niño de la calle, ellos van a seguir aferrados a esos hábitos y a esas malas costumbres. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe proveer, si la persona nació de nuevo y quiere cambiar, la iglesia debe proveer 3 herramientas importantísimas. 1, instrucción. De eso voy a hablar hoy. 2, integración. 3, supervisión. Por favor, anoten allí qué tiene que hacer la iglesia. Porque hipotéticamente vamos a pensar que las personas que están en nuestra congregación nacieron de nuevo. Ahora, si no nacieron de nuevo, porque hay gente convencida más no convertida, usted podrá como iglesia ser un ejemplo en todo como congregación, pero usted no va a lograr que esa persona sea transformada si no ha nacido de nuevo. Ahora, si usted está proveyendo todo y la persona nació de nuevo, pero simplemente no quiere cambiar, porque no le da la gana, porque ama sus hábitos. Hay un joven de la iglesia en Venezuela, a quien yo amo mucho, por quien siento una compasión muy grande, porque desde que lo conocí, he visto la lucha por la que él le ha tocado pasar. Y hace poco me enteré que bajo un estado de droga, intentó robar la iglesia. Y probablemente algunas personas saben a quién yo me refiero. Lo habrán conocido porque en etapas iba a la iglesia, desaparecía, volvía. Y con mucha franqueza, de esta persona de quien estoy hablando, o por esta persona, yo siento un afecto muy grande, porque lo conocí desde su juventud, pero el hábito que venía arrastrando, miren, lo ha afectado tanto, pero yo soy de los que me atrevo a pensar que la autodeterminación voluntaria de él para querer cambiar no ha sido suficiente. Colosenses dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir. No dice pídanle a Dios, no. Pablo dice en su carta a los Colosenses, es autodeterminación. Si naciste de nuevo y quieres cambiar y tomas la iniciativa de hacerlo, solamente debe haber una iglesia que te brinde los recursos necesarios para que la transformación se dé. El primero es la instrucción. Vamos a leer algunas citas bíblicas que nos permitan entender lo que es la instrucción. Porque la enseñanza es buena, pero la instrucción es mejor. Usted debe saber que durante los primeros años del pueblo de Israel, antes que existiera Torá, que es la ley escrita, ellos tenían la ley que estaba hecha, o era para ellos una tradición, porque la ley había sido llevada de generación en generación de forma verbal, mucho antes que existiera Torá. Torá, recuerde que es la Biblia del Antiguo Testamento que nosotros conocemos especialmente en su Pentateuco, porque está Torá y Tanaj. Tanaj es quizás el libro más amplio, pero Torá, que es el fundamento de nuestra Biblia,
y es el libro que actualmente estudian los judíos, al principio no estaba escrito, sino que ellos tenían lo que se conocía como la tradición oral. Y ellos lo repetían y lo repetían. De hecho, el Señor le dice, las palabras de la ley que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Mire lo que es instrucción. Y no te apartarás de ella, ni a diestra ni siniestra. Cuando vayas de camino, se la dirás a tus hijos. Tradición oral. Cuando vengas de regreso, se lo dirás otra vez. Lo pondrás en el dintel de la puerta de tu casa. Lo amarrarás en tu mano, en la frente, en tu corazón. Y ellos tenían la obligación de tomar la palabra y repetirla a sus hijos día tras día, día tras día. La diferencia entre la enseñanza y la instrucción es que hoy tú puedes recibir una enseñanza a través de este video. Pero la instrucción es lo que hacemos con nuestros hijos o con los discípulos, de darle todos los días la misma enseñanza, de tal forma que no se olvide. Ese es el primer recurso que debe usar la iglesia. Por eso es que es tan importante que podamos tener siempre estos espacios como formación y crecimiento, Infortemi, todo espacio de educación, todo espacio que pueda permitir que la gente pueda recordar la palabra, aunque a algunos les parezca molesto. Otra vez lo mismo, eso se llama instrucción. De hecho, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, él escribe, por lo demás, hermanos míos, a mí no me es molesto el repetiros las mismas cosas, instrucción, y para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir que es seguro? Que lo único que afirma con seguridad una enseñanza es la instrucción. Mantener un equipo de trabajo, de enseñanza, es lo mejor que puede hacer cualquier congregación. Me imagino que llegará el momento cuando terminaremos Infortemi, pero la iglesia debe estar preparada para luego ampliar un espacio de estudio teológico. Porque la instrucción nunca puede terminar y cada cierto tiempo hay que hacer talleres que permitan retomar la información. ¿Por qué? Porque es la única manera de que la iglesia pueda proveer el primer recurso que ayuda a que un individuo pueda ser transformado una vez que ha nacido de nuevo y que tiene deseo de cambiar. Vamos a leer en nuestras Biblias y por favor, busque conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 18 al 20. Deuteronomio 17, 18 al 20. Dice, antes de leer quiero aclarar que estas son las leyes que Dios estableció para su pueblo, con el fin de que cuando llegara el momento en el que ellos tuvieran un rey, el rey pudiera hacer un buen trabajo. Y Dios le entrega leyes para el rey. Comienza así. Cuando este rey se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Recuerden que en aquel tiempo no existían libros. Cuando usted lee libros en el Antiguo Testamento, por lo general se está refiriendo a algún tipo de manuscrito del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Oiga esto, él tenía que amarrarlo en su mano derecha, y al tenerlo en su mano derecha tenía que leerlo. Oiga lo interesante, porque la iglesia debe trabajar mucho en la instrucción, porque este rey tenía que leerlo todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dese cuenta
todos los beneficios que trae la instrucción. Guardar las palabras de la ley, los estatutos, ponerlos por obra, que no se eleve el corazón, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, y que se prolonguen sus días en el propósito que Dios le ha dado. Cuando tú lees este versículo, te estás dando cuenta que la instrucción de Dios para que hubiera un rey estaba fundamentada en esa enseñanza sistemática que tenía que haber día tras día, día tras día. No tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que a lo mejor podemos dar una excelente predicación y a lo mejor la persona le está pasando como la parábola de la semilla que fue echada junto al camino. Llegan las aves del cielo y se la roban. Al llegar a su casa se olvidó de todo. Y como siempre existe el riesgo de que todo se olvide, si se olvida y tú esta enseñanza la mantienes de forma sistemática día tras día, la instrucción, óyeme esto, cumple un propósito poderosísimo. Y el propósito es ayudar a que la información se convierta en formación. Porque tenemos en la iglesia una cantidad de personas informadas que manejan conceptos a diestra y siniestra, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Usted los ve citar la Biblia, hermano, y son unos eruditos. Son Biblias caminantes. Pero cuando usted los ve en su vida, en su comportamiento, en su manera de ser, todo ese conocimiento que tienen de la Biblia no es lo mismo que lo que ellos hacen en su forma de vida. Porque tienen información, pero no tienen formación. De hecho, que en nuestras iglesias hay mucha gente informada y no formada. Y la información, recuerde que es el aprendizaje conceptual de una verdad o una mentira. Pero es eso que tú tienes y te lo grabas al caletre y lo puedes citar con facilidad. Es esa gente que puede leer y aprender versículos bíblicos. Hay uno bien interesante ahorita que se llama, no sé si lo habrán visto por las redes sociales, muy famoso. Se llama Santiago Zúñiga, apóstol Santiago Zúñiga. Y tú oyes a ese señor y yo me quedo admirado porque cita versículos bíblicos con una facilidad. Búsquelo para que vea. Usted ve la forma en la que él puede citar versículos bíblicos. Ve la manera en la que se los aprendió al caletre. Pero cuando ve las cosas que dice y cómo vive, usted dice, esta persona tiene información, pero no tiene formación. Porque la formación es tu estructura de vida, es el comportamiento, es cuando has logrado vencer esos hábitos de años y ahora tú tienes una manera de comportarte y de actuar muy particular y específica. Cuando la información logra trascender al punto de convertirse en formación, es allí cuando estamos comenzando a estructurar lo que Pablo enseñaba en Romanos 12 al decir: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Con instrucción, con instrucción. Es ese aprendizaje constante, ese aprendizaje diario. Era tan importante esto para la nación de Israel que Dios le dice: cuando tengas un rey, él va a tomar la copia de esto, la copia de este libro, se la va a amarrar en la mano y cada vez que se siente en su trono a reinar o a juzgar, debe leerlo todos los días. Oiga bien, todos los días. Ahora le voy a decir qué era lo que decía esa copia de la ley. Vamos a buscar Primera de Reyes 10. Y se va a quedar asombrado con lo que él tenía que leer prácticamente todos los días. Primera de Reyes, capítulo 10. También está en el verso paralelo de Segunda de Crónica 9, 1 al 12. Pero antes de leer Primera de Reyes
quise completar Deuteronomio 17. Déjeme guardar por aquí Primera de Reyes 10, pero vamos a completar Deuteronomio 17 para que usted sepa qué era lo que leía el rey diariamente en esa copia. El 17:16, mire cómo dice. Vamos al del 14, que fue lo que leímos anteriormente. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente, le dice Dios, pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea de tus hermanos. Pero él, oiga bien, este rey, pero él no aumentará para sí caballos. Fíjense en esto. Ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono, esto fue lo que leímos al principio de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, un manuscrito, una copia de esta ley. Es decir, este versículo específicamente, o esto que acabamos de leer, él tenía que escribirlo él mismo y amarrarlo en su mano derecha. Y todos los días cuando se iba a sentar a reinar, antes de comenzar, él tenía que leer, no puedo volver a Egipto para aumentar caballos, no puedo tomar muchas mujeres, no puedo amontonar abundancia de oro ni de plata, no puedo tener muchos caballos. Él tenía que leer esto todos los días. Ahora, vamos a buscar lo que habíamos dicho anteriormente, el siguiente versículo bíblico. Vamos a buscarlo en Segunda de Crónicas 1 al 12. Vamos a leer Reyes, pero también Segunda de Crónicas 1, Segunda de Crónicas 9, 1 al 12. Pero primero quiero ver el capítulo 10, verso 26. Mire lo que dice. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Se está dando cuenta que parte de lo que él tenía que leer, entre tantas cosas, no podía amontonar plata ni oro. La plata y el oro llegó a ser tan abundante que dice que eran como piedras. Es decir, una piedra usted la consigue tirada por el piso, como si fuera poco. Y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos. Se da cuenta que algo que Dios le había dicho era que no podían ir a Egipto a buscar caballos. Y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Y por supuesto usted debe saber que Salomón tuvo 1,000 mujeres, que por cierto es una de las cosas que Dios le dice en Deuteronomio 17, 16 en adelante, que no podían tener. No podían volver a Egipto, no podían volver a tomar ese camino, no podían tener muchos caballos, ni tampoco muchas mujeres, ni aumentar sus riquezas como la plata y el oro. Pero a mí me da la impresión que Salomón leyó eso. Es lo que a mí me da la impresión, y dijo, esto es lo que voy a hacer, porque de forma arbitraria y descarada fue lo que caracterizó el reinado de Salomón. Ahora usted
hágase esta pregunta: ¿cómo el hombre más sabio, como lo fue Salomón, hizo durante su reinado exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera? Y vamos a leer aquí algunos versículos bíblicos, que fue el de Crónicas que le mencioné, Primera de Reyes 11, 1 al 3. Y vamos a hacer esta comparación con calma la próxima semana. Dice: pero el rey Salomón además amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, y a las de Amón, y a las de Edom, y a las Geteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces imagínese usted qué fue lo que pasó. Yo le voy a decir mi punto de vista. Un día Salomón se sentó a reinar como de costumbre, con el rollo de la ley que tenía en su mano derecha, y cuando lo fui a leer, estoy especulando, ojalá usted me entienda, él dijo: ya yo esto me lo sé. Porque a la gente le molesta la instrucción. La gente quiere graduarse, tener un título, que le pongan un birrete, la toga, y decir: ya no estudio más, ya aprendí. Mire, de esa forma nunca jamás se puede sostener una persona en este camino. Este es un camino en donde la iglesia debe proveer instrucción. Si no se llama formación y crecimiento, si no se llama Infortemi, al terminar Infortemi, pero toda persona tiene que mantenerse siendo instruida en un estudio sistemático de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Salomón? Él dice: yo soy tan sabio, yo soy tan inteligente que ya esto me lo sé de memoria. Yo no lo voy a leer hoy. Y ese día a lo mejor no lo leyó. Repito, estoy especulando lo que yo creo que pudo haber pasado, porque Salomón era el hombre más sabio de la tierra. Y al siguiente día, como ya se lo sabía, no lo amarró más en su mano. Empezó a dejar de leerlo, a dejar de leerlo. Primero dejó de leerlo, luego dejó de llevarlo, luego empezó a ocuparse en sus cosas, hasta que llegó un punto en el que ya no le era necesario. Y qué tremendo, porque Salomón lo sabía. Es decir, Salomón tenía información. Pero cuando usted ve que hace todo lo contrario a lo que Dios le había pedido que no hiciera, se va a dar cuenta que aunque él tenía información, él no tenía formación. Porque no es cuestión, hermano, de que tú cites la Biblia. No es cuestión de que tú digas: yo me sé la Biblia, ya yo eso me lo sé. Hay quien menosprecia a alguien cuando va a predicar, porque dice: ya yo ese versículo me lo he leído, ya yo ese mensaje me lo sé. Mire, nunca jamás una persona que desea triunfar en el ministerio puede dejar de instruirse. Y recuerde, la diferencia entre educación, enseñanza e instrucción es que la instrucción es paulatina, sistemática y diaria. Instruye al niño en su camino. ¿Sabe lo que está diciendo, verdad? Díselo todos los días. No solamente tiene que saberlo cuando vaya a la iglesia. Díselo todos los días. Soy pro altar familiar, porque eso va a ayudar a nuestros hijos. Y si la iglesia no provee un espacio de instrucción, y puede ponerle el nombre que usted quiera, pero si la iglesia no provee, en primer lugar, un espacio de instrucción, la iglesia va a tener gente problemática con mucha información, cuestionando lo que se hace y citando versículos bíblicos a diestra y siniestra, pero su vida es una vida de alguien que no le importa a la iglesia, porque ellos lo que les importa es su conocimiento. Tenga cuidado con esas personas que quieren citar la Biblia, pero son un problema, porque lo que conocen es información, pero como actúan es formación. Y la Biblia no fue diseñada por Dios al entregarla al ser humano, al hombre, para informarlo solamente, sino para formarlo.
porque tenemos que ser formados en la palabra de Dios. Entonces téngale temor y aléjese de esas personas que te dicen, la Biblia dice esto y lo otro, pero usan ese recurso de conocimiento para confundir, para chismear, para hacer daño. Porque ciertamente lo que están diciendo es verdad. Pero siempre cuando usted oiga a alguien, incluso cuando lo oiga hablando mal de otra persona, páselo por esta reja, el fruto. Porque el fruto tiene que ver con la formación. Recuerde que a Jesús le preguntaron en una oportunidad sobre las personas que estaban al servicio del reino de Dios, en el momento que él estaba estableciendo el reino de Dios, y Jesús le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día vendrán muchos en mi nombre diciendo, hice esto y aquello y lo otro, y nos abismamos, nos quedamos estupefactos con personas que dicen lo que han hecho. Y yo le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero en la enseñanza de Jesús también estaba, porque tú puedes conocerlo y puedes darte cuenta de la persona no por lo que dice, porque lo que dice puede ser información. Examina su fruto, sus años. Yo a veces me confronto mucho porque en estos días vi una persona que estaba molesta por X causa. Y en su ataque hacia mi persona, yo decía, Dios mío, pero este muchacho ni una espiga, ni una célula ha podido mantener. Pero entonces él cree tener un conocimiento para venir y enfrentar. Y entonces tú te preguntas, ¿dónde está el fruto de esta persona? El fruto es lo que tú has hecho durante toda tu vida. El fruto parte y nace de tu familia. Y cuando tú ves a alguien que se lee la Biblia y puede decir tantas cosas, pero no tiene una familia estable al servicio del reino de Dios, el mismo Pablo decía que si no puede gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia del Señor Jesucristo? Él estaba hablando de fruto. No puedes venir a mandar en la iglesia cuando no tienes un fruto de vida en quien debes tener lo que es tu familia. Y dése cuenta todo lo que representa, especialmente en este tiempo, esta situación. Esta situación cuando lamentablemente la iglesia se nos ha llenado de personas con tantos versículos en la cabeza, personas con información, pero son belicosas, problemáticas, enrolladas, complicadas, y cuando hablan no te edifican, no fundamentan tu fe, no te dan estabilidad espiritual. Cuando hablan lo que te generan es confusión, incertidumbre, pregunta, ¿y si será? ¿Y ahora qué voy a hacer? Mire, donde una persona participa para usar la palabra y generar confusión, allí no puede estar el Espíritu de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Entonces nos estamos llenando en nuestras iglesias de personas con mucha información. Y repito, información es ese conocimiento, bien sea de mentira o de verdad, pero que podemos conceptualizar y que podemos citar de forma tan pertinente y tan precisa. Pero lamentablemente, cuando tú vas a buscar el fruto en su vida, con sus hechos niegan la eficacia de ellos, la eficacia de lo que dicen. Voy a leer aquí Primera de Reyes 11, 9 al 11. Dice: y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios, el Dios que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto ha habido en ti esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Recuerde que Salomón es el 4.º rey de Israel, el 4.º rey de la Biblia. El primero fue Saúl, el segundo fue Isboset y el tercero fue David. Isboset es hijo de Saúl. Reinó antes que David por muy poco tiempo,
tan poco tiempo que la gente no lo cuenta como rey de Israel. Pero los primeros 3 reyes de Israel fueron los reyes, o los primeros 4 reyes de Israel, perdón, fueron los reyes de lo que se conoce como el Reino Unido. Porque a la muerte de Salomón, por amor de David, el reino se divide. Y a partir de allí comienza lo que es la división del reino. Pero hasta los días de Salomón solamente habían habido 4 reyes. Solamente solamente hubo 4 reyes hasta los días de Salomón. Siendo que hubo 4 reyes, Saúl, David, presumo que Isboset y Salomón tenían que ser instruidos y mantener la instrucción como rey. Deuteronomio 17, tomar una copia del libro de la ley, amarrarla en su mano derecha y antes de sentarse a reinar cada día, todos los días de su vida, como dice Deuteronomio 17, tenían que leerlo y cuando comenzaban a leer, entonces estaban recibiendo la instrucción. De los 4 reyes, el más sabio fue Salomón, un hombre con características impresionantes, pero fue el que apartó su corazón con todo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Lea con calma o estudie Deuteronomio 17 y verá, no vuelvas por ese camino, no te llenes de caballos, ni tampoco amontones plata ni oro, no tengas muchas mujeres. Oye, y qué tremendo que fueron esos exactamente los elementos que formaron parte del reinado de Salomón. Muchas mujeres, la plata estaba como la piedra en su reino, volvió a Egipto para comprar caballos. Quería leerle el texto de Crónicas, porque el texto de Crónicas es todavía más pertinente, pero lo vamos a leer la próxima semana. Entonces, mire, mis queridos hermanos, la iglesia debe proveer instrucción, que es lo que estamos hablando ahorita, lo que es la instrucción. La semana que viene vamos a ver si podemos hablar de la integración. ¿Qué debe hacer la iglesia para integrar a su comunidad, a los que se convierten, para que puedan cambiar? Porque si la iglesia provee estos 3 recursos, instrucción, integración y supervisión, la iglesia está haciendo su trabajo de liberar a ese muerto que Jesús trajo a la vida, pero que viene atada a las manos, los pies y su rostro envuelto en un sudario, como el caso de Lázaro, que es una analogía bíblica, para que entendamos cuál es la responsabilidad de la iglesia. Pero la instrucción no es la única. Vamos a hablar un poco de lo que es la instrucción. Luego vamos a ver cómo nosotros necesitamos hacer un trabajo como iglesia para que la persona sea instruida, pero también debe ser integrada. Debe involucrarse. ¿Qué está haciendo la iglesia para involucrar a los creyentes, integrarlos a la iglesia? Ahí entra lo que es el amor al prójimo, entra lo que son las distintas actividades que permitan que los ministerios se puedan desarrollar, en fin. Pero en lo que estamos hablando hoy, que es la instrucción, a mí me llama poderosamente la atención que el pecado de Salomón puede ser el pecado de muchos creyentes el día de hoy. Leer la Biblia y aprenderse versículos bíblicos, pero no para edificar, sino para destruir. Usted sabe que Satanás usó la Biblia para destruir. Tenga cuidado con las personas que tienen en su corazón, usando la Biblia, el deseo de destruir. Porque, aunque no está hablando del diablo, es una característica del diablo del capítulo 10 de Juan. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No es tu amigo quien pretende destruir tu fe. Quien pretende destruir no puede destruir la iglesia. La iglesia de Jesucristo no puede ser destruida. ¿Sabe por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, como Satanás se da cuenta que él no tiene el poder para destruir la iglesia, Mateo 26 dice que Jesús reveló su plan estratégico para acabar con la iglesia, ya que no la puede destruir.
pero logró idear una estrategia que Jesús revela en Mateo 26. Jesús dijo: herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Satanás no puede en contra de la iglesia, él no puede destruir renuevo, pero él sí puede herir al pastor, sí lo puede hacer. Y si hiere al pastor, no lo puede destruir, pero sí lo puede herir. Un pastor herido hace que las ovejas sean dispersas. Por eso va a ver que algo que Satanás sabe hacer con mucha astucia es buscar la manera de atacar siempre al pastor. Por eso usted debe cuidar y amar a su pastor. Hablo en este caso del pastor Daniel. Porque Satanás va a intentar herirlo. Porque sabe que si lo hiere a él, las ovejas se van a dispersar. Y a veces, o en la mayoría de los casos, estos ataques demoníacos provienen de personas que tienen información, conocimiento. Aunque yo a veces digo que no tienen un conocimiento genuino porque citan textos, primero, sin una interpretación basada en la misma Biblia, que la palabra de Dios es su propio intérprete, sino que al usar un versículo a conveniencia, logran engañar a la gente. Porque el diablo conoce la Biblia. Recuerde que el diablo conoce la Biblia. Yo voy a terminar leyendo la despedida de Pablo a Mileto, porque días antes de yo venirme a los Estados Unidos, Dios me habló y yo sentí ese trato del Espíritu Santo. Yo no le podré decir mucho a usted, Dios me dijo, Dios me habló. Hay gente que vive oyendo y diciendo que Dios le habla, pero yo entiendo en mi lectura devocional, cuando en una situación coyuntural, Dios me habla de forma oportuna a través de su palabra. Y vea lo que dice la despedida de Pablo en Mileto, que fue lo que el Señor me dio en ese momento. Y entendí, y me quedé asombrado cómo Dios, a través de su palabra, escrita hace tantos años, puede visualizar en el presente sucesos y acontecimientos que parecieran ser que están siendo un déjà vu de lo que Él había dicho en aquel momento. Y no es un déjà vu, es que esta palabra, que es viva y eficaz, trasciende al tiempo, trasciende a las generaciones y fue escrita para alcanzar, para todos los que han alcanzado los fines de los siglos, dice Pablo a los Corintios. Vea lo que dice. Hechos 20, 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me acontecerá, lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto lo leía y yo comenzaba a llorar porque me di cuenta que para el momento en el que yo me estaba despidiendo de la iglesia, era tan oportuno que sentía que Dios me estaba leyendo la mente y podía entender las intenciones de mi corazón. Y ahora dice: he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, pues no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, le decía yo a los líderes en aquel momento, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pastor Daniel, Pastora Brenda, Luis Arturo, todas esas personas que están allí trabajando, haciendo el trabajo del Señor. Vea lo que dice: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Habla de dos personas: los que vendrían de afuera como lobos rapaces, que no aman la iglesia, no les importa la iglesia. Dice que ellos
no perdonarán el rebaño. Presten atención, Pastor Daniel, Pastor Miguel, Pastor Luis Arturo, Brenda, Pastor Gerson, no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, esto es lo más fuerte, ¿no? Lo que uno llama la quinta columna. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas. La palabra amonestación puede ser equivalente a regañar. De amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Dese cuenta que no dice edificar, sobreedificar. Es decir, ya hay una edificación y esta palabra tiene poder para, sobre esta edificación, seguir trabajando. Yo dejé una edificación en Venezuela. Ahora los que se quedaron deben sobreedificar, porque detrás de cada uno de esos pastores subyace el propósito de Dios para nuestra ciudad en Puerto Ordaz. Cuando yo leo esto me doy cuenta que hay 2 tipos de personas que Pablo mencionaba que entrarían a la iglesia una vez que él se fuera. Y esto entendí en mi espíritu que iba a pasar en renuevo. Lobos rapaces, gente que vendría de afuera, que no perdonarían el rebaño, y discípulos o personas, mejor dicho, que se levantarían de la misma iglesia para arrastrar a los discípulos. ¿Quiénes son? Personas con información. Y la única manera de que un creyente pueda crecer no es solamente dándoles una predicación, hacer que se visualice, que se aprendan de memoria un versículo bíblico, sino llevarlos a un espacio instructivo en donde puedan recibir una educación sistemática, para que a través de esa información sistemática que es instrucción, la persona pueda transicionar en su conocimiento de la información que han recibido de la palabra a la formación. Cuando la información se convierte en formación, la palabra deja de ser logo para ser rema y convertirse en carne de tu carne y en hueso de tus huesos. ¿Qué es logo? Logo es la palabra escrita, que es rema, es la palabra revelada. R-H-E-M-A, rema. Una cosa es que tú digas, Cristo sana, eso es un logo, y otra cosa es que tú digas, ven para orar y oras por el enfermo y citas la palabra y esa palabra sana al enfermo, eso es un rema. Las personas con información tienen logo y son peligrosos porque tienen mucho logo. Y el creyente ingenuo de Romanos 16:18, déjeme leérselo. Vea, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo aclara porque algunos creen que por tener información y conocer versículos bíblicos sirven al Señor Jesucristo, pero si están causando división y tropiezo, no sirven al Señor Jesucristo. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y conveniencia. Y con suaves palabras y lisonjas saben hablar, engañan los corazones de los ingenuos. Engañan los corazones de los ingenuos. Qué tremendo, porque es que hay gente de corazón ingenua en medio de la iglesia. ¿Cómo ayudamos a los creyentes con esta condición? La iglesia puede, necesita y debe activar 3 recursos importantes. Instrucción, porque en la instrucción, la información deja de ser información para convertirse en formación. El logo deja de ser conocimiento, letra muerta, para ser palabra viva. El conocimiento se hace carne de tu carne y hueso de tus huesos. El logo deja de ser logo y entonces es rema.
solamente se puede obtener a través de la instrucción. Y vamos a terminar este tema la próxima semana para luego hablar de la integración y mencionar lo que la iglesia debe hacer y examinar si la iglesia está haciendo lo que le corresponde para que un creyente pueda sufrir esa metamorfosis, esa palabra transformación de Romanos capítulo 12, cuando Pablo dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es renovado cuando una persona está en condiciones correctas, que es nacer de nuevo. Cuando la iglesia provee los recursos necesarios, que son instrucción, integración, supervisión, y cuando el individuo tiene la autodeterminación, la voluntad y el deseo personal de querer cambiar. Si todo esto entra en juego, vamos a tener personas que usted se va a quedar asombrado cómo vienen y cómo Cristo, a través del Espíritu Santo, en estos tres recursos en el que la iglesia cumple un papel esencial, cumplen su propósito en la tierra.